Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 12. De pronto inicia en el 11, creo yo. Esta versión de nuestro pueblo, muy bonita. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Esta es la versión de nuestro pueblo, así se llama esta versión. Hasta el punto de que aplicaban a los enfermos paños o pañuelos que él había tocado, y les desaparecía la enfermedad, y también salían de ellos los espíritus malignos. Versículo 13. Unos exorcistas ambulantes judíos, mire, intentaron invocar sobre los poseídos de espíritus malignos el nombre de Jesús con la fórmula. Qué bonito lee esta versión: yo los conjuro por el Jesús que Pablo predica. Su versión debe decir un poquito diferente, ¿verdad? Versículo 14. Un sumo sacerdote judío llamado Escevas tenía 7 hijos que hacían eso. Pero el espíritu maligno les dijo: a Jesús lo conozco, Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. El hombre poseído por el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos y los dominó por la fuerza, así que tuvieron que escapar desnudos y malheridos de aquella casa. Estábamos platicando, amado hermano, acerca de la importancia de el poder tener credenciales espirituales en nuestra vida, tanto como hijos de Dios, como ministros, y por ende credenciales ministeriales como iglesia de Jesucristo. Hay derechos y hay obligaciones que se activan a raíz de que se adquieren credenciales. Por ejemplo, nuestros hijos adquieren el derecho a la educación y al cuidado paterno, que aunque es inherente al momento de que uno sabe que tiene un hijo, la ley le avala y le permite a los pequeños, a los niños, el poder ejercitar derechos legales hasta el momento en el que se sienta la paternidad en un juzgado. Cuando han habido problemas de litigio, amado hermano, porque un hijo no ha sido reconocido, porque ha nacido fuera del orden de Dios, o porque simple y sencillamente los padres o el padre no le quiso reconocer como hijo, es necesario entrar en procesos legales, y el niño adquiere derechos al momento que adquiere el apellido del padre. Es decir, cuando un hijo ha nacido fuera de matrimonio y el padre que le ha engendrado de alguna forma no le ha reconocido con su apellido, el niño no tiene derecho a reclamar nada. Es hasta que el padre coloca su apellido en él y le reconoce como su hijo, que el niño adquiere todos los derechos de educación, salud, es decir, la manutención de los padres. Usted sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? De igual forma, existen credenciales en el espíritu, en el ámbito espiritual, que de alguna forma activan los derechos y también las obligaciones, amado hermano, cuando hay una paternidad que nos ha sido dada en los ámbitos celestes. De allí es que cuando nuestro amado Señor Jesús inicia el ministerio al cual Él fue traído a esta tierra, el Padre de la gloria,
cuando él está siendo bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma y le dice: este es mi Hijo amado. Es decir, en este momento, aunque ya se sabía que era el Padre, pero en ese momento se activa al mundo terreno el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando el Padre de la gloria dice: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Entonces, cuando este es mi Hijo amado, se activa la dimensión de la credencial del Cristo de la gloria como nuestro Salvador. O sea, no es una casualidad que ese hecho haya quedado denotado en el Evangelio, amado hermano, y que haya sido escrito, porque eso tiene un peso. Entonces nosotros entendemos, por ejemplo, también en el cual usted se va a presentar delante de las urnas, amado hermano, y vamos a escoger a nuestros gobernantes. Usted únicamente lo puede hacer si tiene una credencial que lo acredite como ciudadano guatemalteco. Antes la cédula, hoy el DPI. Entonces usted no puede votar si no está activado. Aunque es ciudadano guatemalteco, usted no está avalado para poder ejercitar su derecho al sufragio, es decir, su derecho a votar. Si usted llega delante de una mesa del Tribunal Supremo Electoral y usted dice: pero yo soy Juan Camaney, quiero ver su DPI, don Juan Camaney. No, es que no lo tengo. Entonces usted no puede votar. Así de sencillo. Entonces dice la Biblia que habían unos hijos de un sacerdote, de unas versiones dice de un sumo sacerdote llamado Esceva. 7 hijos que estaban intentando realizar labores celestiales en el nombre de Jesús, del que Pablo predicaba. Dice la Biblia que los demonios conocen quién es Jesús y tiemblan ante su nombre. Pablo había realizado ya, yo me imagino que en la computadora ya de los infiernos, porque el diablo ha de tener también, ¿verdad? Ha de tener contabilizadas todos los prodigios y los milagros que Dios hacía a través de un vaso llamado apóstol Pablo. Entonces, en esa faceta, cuando se encuentra este demonio con los 7 hijos del sacerdote, note que los que describe la Biblia en el libro de Hechos como aquí tiene el nombre. Deme un segundo, quiero decirle cómo es que dice la versión de nuestro pueblo. Dice los exorcistas ambulantes. Note que los exorcistas ambulantes eran hijos de sacerdote. En este tiempo sería el equivalente a los hijos del pastor, a los 7 hijos del apóstol, porque dice la Biblia que eran hijos de un sacerdote llamado Esceva. Entonces figura, amado hermano, bueno, podemos encontrarle aristas por muchos lados. Puede ser hijo de ministros que estén jugando con el evangelio. Como mi papá es el pastor, en el nombre del Señor Jesús que mi papá predica. Esto también podría ser figura, amado hermano, de algunos ministerios que no reconocen paternidad. Pero la verdad es que estos 7 muchachos, la forma en la cual exorcizaban era diciendo: en el nombre del Jesús que Pablo predica. Cuando el demonio se encuentra con este tipo de personajes, estos 7 hijos de sacerdote, note, le dice: yo conozco de Jesús. ¿Cómo no le iban a conocer? Si es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es el Verbo encarnado. De Pablo he escuchado, pero ustedes, les dijo en el Espíritu, ustedes no tienen DPI. Ustedes son nacidos, ustedes tienen una vida bios, es decir, ustedes existen, pero ustedes no son nadie en el Espíritu. Ustedes no representan nada en el ámbito espiritual. Porque le dijo: yo sé quién es Jesús, de Pablo conozco, pero ¿y ustedes quiénes son? Como quien dice:
Vale 20 que ustedes sean hijos de pastores. A mí no me interesa, le dijo el demonio, que ustedes sean hijos de sacerdote, que ustedes sean hijos de apóstol, que ustedes sean hijos de profeta. Echándole salsa a los tacos. De Jesús conozco, de Pablo he escuchado, y de su papá también medio le escuché, pero ¿y ustedes quiénes son? Entonces queda en el ambiente el hecho de que es necesaria la adquisición de un DPI espiritual para poder ejercitarse en el reino de los cielos. Por eso es que el Señor Jesús inicia su ministerio, amado hermano, cuando el Padre de la Gloria activa la paternidad sobre él y declara a los ámbitos: este es mi Hijo, sobre el cual yo me complazco. Entonces hay credenciales en el reino celeste también que nos activan en dimensiones para poder realizar la obra de Dios. Yo le decía y le hacía una analogía a los hermanos y le decía: yo no sé cuántos padres de familia que nuestras esposas van a concebir, o cuántas de las señoritas que anhelan ser madres se animarían en algún momento, amado hermano, a llevar a las esposas a un lugar para que se compongan, cuando saben que ese lugar no tiene las credenciales mínimas para poder ejercitar lo que va a ser el parto. Unos hermanos me decían: ¿qué documentos necesitará un lugar para poder tener la calidad de sanatorio? Licencia de sanidad, ¿qué más? Patente, registro. Y si no lo tienen, son fantasmas. Yo le decía a los hermanos también: cuántas veces no hemos visto en las noticias, en CNN o en todas esas noticias que ahora las vemos a través del cable, que uno mira noticias de países que ni conoce, donde dice: muere señora en pleno parto. El que se decía ser médico resultó que era veterinario, pero porque no quería cancelar o no tenía los medios económicos para pagar un hospital, terminó yendo a un lugar que era fantasma. ¿Por qué? No tenía credenciales, no estaba supervisado. Los negocios nuestros, para estar en línea, tienen que estar inscritos en la SAT. Yo le decía, es más, todavía yendo más cardíaco, las iglesias tienen que estar reconocidas por gobernación. Si una iglesia funciona en el territorio guatemalteco y no tiene personería jurídica, ante la ley, no le estoy diciendo ante Dios, la situación con Dios es otra historia, pero por lo menos delante de la ley son fantasmas. Porque hay una ley que rige y dice que las instituciones como las iglesias deben de tener personería, tienen que tener nombre, pues. Entonces, cuando tú agarras esto y lo llevas al ambiente espiritual, te das cuenta que los ministros y las iglesias, entiéndase ministerios, también tienen que tener una personería celestial. Aleluya, ahí está el nombre, personería celestial. Porque no toda la que se llama ser iglesia es iglesia, ni todo el que se dice ser pastor es pastor, ni todo el que se dice ser profeta es profeta. Por eso la Biblia dice que debemos de probar a los que se dicen ser. Entonces, como tal, nosotros como iglesia debemos de aprender a probar. Y para saber si una iglesia, para saber si un ministro es de Dios o no es de Dios, una de las primeras cosas que usted como oveja de casa, bueno, tal vez no usted, le decía a los hermanos, porque usted ya pertenece a esta casa, usted está cubierto. Pero cuando andamos en busca de una iglesia, una casa para congregarnos,
debemos de considerar que hayan credenciales. No vaya a ser que en vez de entrar a una iglesia de ovejas, entre a una iglesia de burras. Porque dice la Biblia que David pastoreaba ovejas, pero Saúl pastoreaba burras. Usted dice: yo voy para la iglesia porque abrieron una iglesia cerca de mi casa. Pero, ¿y usted cómo sabe? Porque yo miro que entran y entran y entran ovejas. No era iglesia, era rastro. Las mataban adentro. Por eso los ministerios de Dios tienen que tener credenciales celestes, hermano. Lo que estoy haciendo a ustedes es vacunándolo preventivamente. Yo le decía a los hermanos en el primer culto: yo anhelo que usted aquí crezca, se reproduzca y pueda llevar palabra de bendición a otros lugares en el orden de Dios. Pero y si Dios en algún momento lo inquieta a moverse en el orden de Dios, no por anhelo y deseo de almático, sino por el orden de Dios, usted cuando decida movilizarse, garantícese que tiene credenciales el lugar a donde va. No vaya a ser que en lugar de entrar a una iglesia esté entrando un rastro. Está cardíaco el tema, ¿verdad, hermano? Pero la Biblia dice que hay que probar a los que se dicen ser. Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 15:19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mateo 24:11: y mucho falso profeta se levantará y engañarán a muchos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segunda de Corintios 11:26: en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro del desierto, peligro del mal, peligro entre falsos hermanos. Entonces, como que el espíritu de la falsedad es una operación demoníaca en estos tiempos, que de alguna forma tenemos nosotros que tomar en cuenta, hermano. ¿Sabes por qué? Porque es tu alma, es tu vida eterna la que está en juego. Entonces nosotros no podemos andar movilizándonos de iglesia en iglesia, amado hermano, sin antes examinar primeramente que sea la voluntad de Dios para movilizar mi dos, que hacia donde yo voy tenga credenciales. Una de las primeras credenciales nos las describe a nosotros el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 en adelante, donde decía: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y declara la Biblia que en esa oportunidad fuego descendía del cielo, a causa de que el profeta había clamado y le había dicho al Señor: Padre, que sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, mediante, amado hermano, que descendiese fuego del cielo. Entonces, una de las credenciales de una iglesia, de un ministro, de un siervo de Dios que está en la línea correcta, es que haga descender fuego del cielo. Es decir, que en la casa donde te congregas haya adoración y haya fluir del Espíritu Santo. Una de las características te dice a ti: esta es tu casa. Es cuando el fuego del poder del Espíritu Santo transforma tu vida. Cuando tú entras en la iglesia y sales, pero tú no sales igual. Cuando hay una transformación, amado hermano, cuando los cultos tienen avivamiento, cuando un culto agarra fuego, cuando tú estás gozoso, venías cargado, pero extrañamente algo sucede en tu interior y en vez de salir llorando como venías, sales gozosos, sales lleno de la presencia de Dios. Una credencial de un ministerio de Dios es que tiene fuego del Espíritu Santo en medio de su congregación.
Tú no puedes entrar en una iglesia y salir, hermano, como que eres loro, que no sientes nada. El fuego del Espíritu Santo es transformador. El fuego del Espíritu Santo, amado hermano, es un fuego que consume y te lleva a ti a una dimensión diferente, donde eres transformado como el oro. No como el oro, no, como el oro. Iglesias donde desciende fuego del Espíritu. Iglesias que tienen avivamiento. Iglesia donde el ministro mismo provoca el fluir del Espíritu Santo. Esa es una garantía de casa. Porque dice la Biblia que el profeta dijo: Elías, que sea manifiesto que tú eres Dios, pero que también sea manifiesto que yo soy tu siervo. ¿Cómo? Mediante la operatividad de esta sobrenaturalidad en medio de nosotros. Esto es una credencial. Mire, una credencial de un pastor. ¿Sabe cuál puede ser la credencial de un pastor? Sus ovejas. Yo no sé si alguna vez a alguien de aquí se le han acercado a decir: pastores, mire, yo soy pastor y dice el Señor, tú Oscarito, dice el Señor que como yo soy pastor, tú me tienes que diezmar a mí. Y tú le dices: bueno, pastor, ¿y dónde está su congregación? No tengo congregación, no tengo iglesia. Porque dice la Biblia que las coronas del pastor son sus ovejas. ¿Quieres saber que estás en la iglesia correcta? Examina, prueba. ¿Te es lícito probar? ¿Tú sabes que te es lícito probar a los que se dicen ser? Ahora, lo interesante es que para probar a los que se dicen ser, mire pues, para que los maestros que estaban parados acá estuvieran habilitados para examinar al otro montón que habían aquí abajo, a los 80 que se les entregaron diploma, ellos tenían primeramente que conocer y estar habilitados en el conocimiento. Entonces, para que el pueblo de Dios pueda probar a los que se dicen ser, tienen que estar capacitados. Por eso es que le digo, es importante el adoctrinamiento. ¿Cuántos no hemos recibido doctrina aquí en casa? Quiero ver, levánteme su mano. Es importante que te adoctrines, porque si no te puede agarrar un falso pastor y te da vuelta. Te agarra un falso maestro, peor todavía, te agarra un falso profeta y te da vuelta. Tú piensas, es que eso es lo que yo pensé, pastor, eso es lo que yo aprendí, así yo crecí, yo creí así. Pero cuando te diste cuenta, no había avivamiento ni había fuego en medio de él, entonces era falso. Tenía la forma, pero no era. Ahora, ¿cómo tú lo pruebas? Tienes que aprender primero. Y una de las credenciales de un ministro genuino de Dios es que hace descender fuego del cielo. Y le estoy hablando, no le estoy hablando del fuego que consume, le estoy hablando del fuego del Espíritu Santo, o sea, que tiene unción, pues. Ora y cosas extrañas suceden. No raras, extrañas en el Espíritu, porque no son comunes. Dice la Biblia que Elías hizo ese día descender fuego, y con eso fue manifiesto que Dios era el Dios de Israel. Usted conoce esa historia cuando el siervo Elías se enfrenta a todos los profetas de Baal, y dice que los profetas de Baal se rasgaban, se cortaban, y él se burlaba y le decía: llámenlos, tal vez están durmiendo, no responden, porque no lograron hacer descender, aunque eran showman. Note que allá hay dos ministerios, uno haciendo la maroma. Conseguime esa escritura, por favor, Oscar. Tiene que estar allá adelantito. No todo el que se pone a hacer cosas de alaracos provoca que el fuego de Dios descienda.
Puede ser todo un dream team, todo un equipo, super extra archi mega hiper preparados. Pero si no provocan, si no logran que la presencia de Dios descienda, terminan siendo eso, un show. Cuando tú entras en una casa y sales igual a como entraste, hermano, debes de considerar si la gloria de Dios está depositada en medio de esa casa. Ministerios Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Si la gloria de Dios está depositada en medio de esa casa. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano, y preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre ellos, y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado agua en la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué pasó? Ahí hay tipificados 2 ministerios. Uno al estilo de Elías y el otro al estilo del mundo. Por más que se sajen, no provocan que descienda la gloria de Dios. Una de las características de la casa donde tú te debes de congregar es que el fuego de Dios descienda. Si no hay fuego de Dios, luz roja, esto está raro. Yo tengo aquí, vamos a ver, 1, 2, 3, yo tengo aquí 5 años y nunca he sentido la presencia de Dios. Una de las características de los ministros, una de las credenciales, son las credenciales como las que tenía Elías. Un ministerio de Dios está lleno del fuego de Dios. ¿Cómo tú sabes que estás en la casa correcta? Mire, ¿usted alguna vez ha sentido el fuego del Espíritu Santo recorriendo sobre su cuerpo, hermano? Que quiero ver su mano levantada. Si tú no has sentido eso, ahí en la televisión, enciende luz roja y prueba los que se dicen ser.
Una de las credenciales se llama fuego del Espíritu Santo. Si no hay unción en casa, luz roja, test de los que se dicen ser ministerios. Yo, mire, lo que estoy haciendo aquí es aplicando medicina preventiva, porque el pueblo no puede seguir siendo engañado. Credencial número 2, Zacarías capítulo 4 versículo 9. Cuando lo tenga, por favor, le ruego en el nombre del Señor Jesús, me dice gloria a Dios. Aleluya, aleluya. ¿Ya lo tiene? Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos, oiga, la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió. ¿Cómo conoces tú que Jehová envía al ministro que te cubre? ¿Qué características, mira Javier, debe de tener el ministro que es enviado de parte de Jehová? Mira Francis, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió. ¿Por qué? Porque en medio de la casa hay restauración. Credencial número 2 de un ministro, de una iglesia, de siervos de Dios que están en el orden, amado hermano, sacerdotal correcto. ¿Quién sabe quién era Zorobabel? ¿Quién me puede decir quién era Zorobabel? Un sacerdote que se le conoce como un sacerdote restaurador. La Biblia lo describe como el sacerdote restaurador. Entonces, una de las características de la casa donde te congregas es que hay restauración. Tú entras acongojado, tú entras lastimado, tú entras, amado hermano, que era lo último que tú querías hacer en ese día, amado hermano, y de alguna forma extraña en tu vida empiezan a haber cambios. Empiezan a haber cambios. Empiezan a haber cambios. Y en restauración, el que fumaba no fumó más, el que tomaba no tomó más, el que estaba metido en problemas de alcoholismo, de repente un día salió de ahí. Usted llegó, hermano, como que era rompecabezas a la iglesia, hecho pedazos. Pero dice la Biblia que en las manos del alfarero la vasija se quebró, pero fue formada de nuevo. Una de las credenciales de las iglesias en el orden de Dios es que en medio del pueblo, en vez de terminar destazándose y matándose, existe restauración de parte de Él. ¿Cuántos hemos recibido restauración de Dios? Pastor, yo cuando vine, yo traía un tumor en la cabeza. Los doctores me habían dicho que en una semana yo me moría, pero de repente me saqué una radiografía y yo no tenía nada, pastor. Yo solo sentí un calor que me quemaba en la cabeza y yo tenía ganas de llorar. Y fue el poder del Espíritu Santo que vino con su mano de sanidad. Y yo desde entonces, pastor, yo ya no soy el mismo. Yo ya no soy el mismo. Dios hizo algo. Porque estás en medio de una casa donde el espíritu al estilo de Zorobabel está funcionando, restaurando, reconstruyendo, levantando. Y de repente tú empiezas a cantar coritos y tú le dices: ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual. Desde que Jesús puso su vida en mí, ahora ya no soy. Y usted solito en su cuarto, y ahora ya. Y usted empieza, se despierta. Y en vez de despertarse soñando con la Macarena, usted se despierta con coritos. Cristo no está muerto,
Está vivo. Y Cristo, ¿y qué sé? ¿Dónde la oí? Si esa tengo años de no oírla. ¿Y sabes por qué es? Porque encontraron casa de restauración, casa con credencial de Dios. Mira, hermano, perdóneme, las iglesias genuinas de Dios, Dios las bendiga. Pero las que no son de Dios y son del diablo, que Dios las desnude. No tienen credenciales. Entró, y como entró salió. Y todavía peor. Igual sucede con los ministerios. Los ministerios que son de Dios tienen que estar acreditados. Por eso no es solamente de abramos iglesia. Para todos aquellos que no están aquí, tal vez están viéndome del otro lado de la televisión, y alguna vez dijeron: pongamos iglesia, es buen negocio. Yo sé que vos sabes palabra, vos sos hijo del ministro que ya pasó en turno. Porque dice la Biblia que eran 7 de los hijos de Seba, sacerdote, hijos de ministro, pero no hacían descender nada. En el nombre de Jesús que predica Pablo. O sea que ellos no tenían una relación personal con Jesús. En el nombre del pastor, en el nombre de Jesús que predica mi papá. Mire, hermano, esto de las credenciales es importante que el pueblo lo entienda, porque se está abriendo mucha iglesia fantasma, y no toda la iglesia que se abre es de Dios. Se abrió iglesia, vamos a ver, y ahí va donde va Matías, ahí donde va Vicente. Peor sí, lo que no saben es que las alabanzas que canta son de Vicente, pero Fernández. Con la Biblia bajo el brazo. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos mezclar lo mundano con lo celestial? Pero como el hermano le entraba al guapinol en aquel tiempo, cuando oye con la Biblia, ahí es. Yo siento que algo me dice. Sí, el alma. Corazonzote. Y como dice la Biblia que engañoso es el corazón, se lo timó el corazón. No es el anhelo, no es el deseo, no es el impulso. Son las credenciales de Dios las que te garantizan que estás en la casa correcta. ¿Sabe de qué es figura ese? En el nombre de Jesús que Pablo predica. Mire, no por ser hijo de ministro, tus hijos son ministritos. Y patojos, no porque su padre sea ministro, ustedes ya lo son. Qué bueno si siguen el camino y avanzan y reciben una herencia celestial, pero esa la van a tener que talonear ustedes con testimonio y con esfuerzo. Porque dice la Biblia que los 7 hijos de Seba, mano, a los 7 se sacudió el demonio, los desnudó, una versión que dice que los maltrató. Hijos del sacerdote, del sumo sacerdote. Sí. Yo el apóstol Sergio lo conozco y al pastor Byron también, pero ¿y vos quién sos? Quítame a mí pues, porque se oye feo. Al pastor Randolfo. Lo que está en juego
es tu vida eterna. Pregunto. Lástima que ya no está aquí Jorge, ¿verdad? Jorge se fue ya con su esposa. ¿Alguna hermana que esté esperando hoy o esté en estado interesante? Ponte de pie. ¿Tú te atreverías a llevarla a una casa de salud donde no encuentres ninguna de las cosas que dijo la hermana para que tu hijo nazca? Y entonces, ¿cómo nosotros de padres podemos llevar a nuestros hijos a una casa, a una iglesia que no tiene credenciales? Aunque no diga amén. Usted no tiene clavo, pero hay gente que nos está viendo por la televisión. Mano, solo uno de padres sabe cuánto anhela un hijo. Y como nosotros algo tan importante como es el nacimiento nuevo, como es la vida eterna, a veces la ponemos en juego simple y sencillamente por no conocer la palabra. Y dice la Biblia que existen credenciales para los ministros de Dios. Tú no puedes regalar a tu esposa ni a tus hijos así a cualquier lugar. Tu hermano que me miras por la televisión, ya has estado pensando con que me voy de la iglesia. ¿Será que me voy? Examina que hayan credenciales a donde vas, porque si no puedes planchar. Y mire qué planchada, hermano, porque es la vida eterna la que nos estamos jugando. Y dice la Biblia que una de las credenciales es la credencial de la restauración. Segunda de Reyes 5:8. Y con esta termino, hermano. Me quedo como con 4, pero no importa, con esta termino. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 8. Estas son algunas, no son todas. Vaya a su Biblia, escudriñe, y usted va a encontrar muchas credenciales ministeriales que acreditaban, valga la redundancia, a muchos de los ministros que están descritos en la palabra. Cuando Eliseo, ¿quién era Eliseo? ¿Profeta qué? Discípulo de Elías. Cuando Eliseo, el varón de Dios, ¿cómo le llama la Biblia? Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. Envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Segunda de Reyes, déjeme, voy a buscar el contexto, capítulo 5. Wow, chacho, mano. Naamán, para tomar contexto, general del ejército sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, porque por medio del Señor había dado la victoria a Siria, pero estaba enfermo de la piel. En una incursión, una banda de sirios llevó de Israel a una muchacha que quedó como criada de la mujer de Naamán. Entonces ella dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Siria, él lo libraría de su enfermedad. Naamán fue a informar a su señor: la muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey de Siria le dijo: ven que te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10,000 trajes. Mire todo lo que le había mandado el rey. Presentó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta, como que era canción, ¿verdad? Verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando: ¿acaso soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fíjense bien y verán cómo está buscando un pretexto contra mí.
Esta es la versión de nuestro pueblo, por eso leo un poquito diferente. Eliseo, el hombre de Dios, se enteró que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras. Ahí encaja la escritura que le leía. Le envió este recado: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carro y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Ve a bañarte 7 veces al Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se enojó y decidió irse, comentando, como siempre, ¿verdad? Wiri wiri. No, que ese pastor que se cree, que sí, que no, que la pastora, que ni que fuera, que... Yo me imaginaba que saldría en persona a verme, porque yo soy un general de los ejércitos. Me imaginaba que saldría en persona a verme y que, puesto de pie, invocaría al Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de la enfermedad. Es que los ríos de Damasco, de Albana y el Farfar no valen más que todo el agua de Israel. ¿Sabe cuál era el problema? Que el Jordán en ese tiempo, ¿cuántos conocimos? Y regreso y retomo, corro y va de nuevo. ¿Cuántos conocimos el famoso río Las Vacas? Levántame su mano. Eso era un desagüe. Lo primero que le trataron a este general fue el orgullo. Ahora, una de las credenciales, amado hermano, que deben de ser manifiestas dentro de la casa de Dios, donde hay ministro de Dios, note por favor, es que en la iglesia donde te congregas hay hombres que tienen la capacidad de parte de Dios de limpiarte de la lepra que traes. Una de las características es que en la casa a donde tú llegas se trata con tu pecado, y a través del poder de Dios tú eres limpio de toda inmundicia con la que venías del mundo. Arrepiéntete y conviértete, y tú vas a ver que por negro que sea tu pecado, el Cristo de la gloria lo va a lavar con su sangre preciosa. Tú vienes leproso, qué sé yo por qué, pero si es la casa de Dios, van a orar, te van a restaurar y te van a sacar como que eres bebé de ese río de la formación llamada el Jordán de Dios. Donde hay credencial de Dios, hay hombres al estilo de Eliseo, que por una instrucción de Dios va a provocar que tu lepra cese, no importando cuál haya sido. Pastor, es que yo era prostituta. Pastor, es que yo era prostituto, yo me vendía en las calles. No importa. Dice la Biblia que aunque tu pecado fuese el más negro de los negros, con su sangre carmesí Él lo limpiará y lo lavará. Uy, no, hermana, que chuco, uy, no, que chuca, que sáquenlo de la iglesia porque la va a contaminar. Y entonces, ¿quién va a hacer la tarea? Si no es la iglesia. Uy, no, tengan cuidado. Esa mujer que viene ahí, tengan cuidado. Dígale al pastor que la eche, no la conoce. Pues él no, pero Dios sí. Y dice la Biblia que Dios no menosprecia a nadie. Dice la Biblia que el corazón humilde Él no lo desprecia. ¿Cuál haya sido el clavo? Si estás en una casa con credencial de restauración, no importa cómo tú hayas entrado, Dios te va a restaurar.
Ministerios Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.